Nos despertamos un día y nos enteramos que estamos todos llenos de traumas, que los seres humanos estamos hechos de pérdidas una detrás de otra y que las pérdidas terminan siendo ganancias. Parece una locura esto que estoy diciendo, pero es así. Abandonamos el vientre materno y eso es una pérdida para tomar la vida. Y abandonamos la infancia para entrar en la pubertad, abandonamos la pubertad para entrar en la adolescencia y así vamos sumando situaciones normales en la vida de los seres humanos. Pero también sucede que en medio de eso se van sucediendo otras pérdidas, ¿no? Que perdimos los dientes y que para algunas personas eso es traumático y entonces se genera un trauma. Que el destete es traumático para algunos y se queda una huella. Que ir al colegio se vuelve complicado para algunos y entonces queda una huella también. Y así, si nos damos cuenta, tenemos huellas detrás de huellas, traumatismos, aunque no hubiésemos tenido una infancia tan complicada ni tan dolorosa. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No se supone que estamos aquí para que todo sea tranquilo y para que sea feliz? Sí, estamos aquí para ser felices, pero sobre todo, y esto ténganlo muy en cuenta, es una comprensión mía, la vida, las circunstancias, lo que sucede dentro de nuestros vínculos, de nuestras familias, nos están invitando permanentemente a evolucionar, a cambiar, a transformarnos. Entonces, muy seguramente, ustedes se han dado cuenta que lecciones de vida que quizás ya habíamos creído que las trascendimos, de pronto en otro giro de las circunstancias, un giro a la vuelta de la esquina de la vida, nos vemos confrontados de nuevo con ellas. Y esto pasa muy seguido, ¿no? En estos días le hablábamos con una paciente que ya se daba cuenta, después de estar saliendo ya de su duelo por viudez, se comienza a dar cuenta que hay una tristeza instalada en ella que dice, esto no es del duelo, esto lo traigo yo desde chica. Y claro, llegó a un punto de su vida en el que esa tristeza fue como superada a través de las experiencias que llevaba dentro de su vínculo, dentro de su relación. Una vez él ya no está, entonces ella vuelve a este punto de partida, vuelve a darse cuenta después de procesar ese duelo y las circunstancias, de pronto se da cuenta que llegó acá y que está igual de nuevo con su propio dolor. Entonces parecería una catástrofe o parecería que fuese la vida medio malvada cuando nos pone ante estas circunstancias. Pero es que estamos aquí para crecer, estamos aquí para evolucionar, estamos aquí para superarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para trascender nuestras pequeñas y grandes dificultades y para aprender de ellas, que es a través de ellas que nosotros rescatamos grandes potenciales que como seres humanos mantenemos guardados. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan tienen dotes artísticas ahí guardaditas y solo para el secreto de unos pocos o para el deleite de unos pocos? ¿Cuántos de ustedes no se atreven a volver a intentar cantar porque alguien les dijo que había desafinado o que no tenían voz? ¿Cuántos dejaron instrumentos musicales escondidos o rotos o los vendieron o los regalaron porque los desilusionaron un día con un comentario? ¿Cuántos dejamos de tener relaciones de pareja porque nos sentimos lastimados con heridas dolorosas que no queremos que nos toquen? ¿Ya? ¿Cuántas cosas que tenemos ahí guardadas? ¿Cuánto amor para dar? Vuelvo a decirlo. Entonces, tras de esas pérdidas vienen ganancias. Ganancias de aprendizaje es la primera y ante todo. Pero, ¿qué tal si nos damos la posibilidad de evaluar
¿qué otras ganancias tenemos por reclamar y no las hemos reclamado, por rescatar y las tenemos ahí porque nos da temor tocar esa herida, ¿no? Eso que duele. Y ahora yo quiero que traslademos esto del trauma a qué sucede con esa información que queda guardada y registrada en el cuerpo, porque esas huellas no fue solamente que dejamos de hacer algo y nos cohibimos, es que esa huella deja ese evento, esas experiencias dejan una huella en nuestro cuerpo. Y voy a volver de nuevo al biocampo, a ese campo activado de electrones, porque a mí me gusta ver las emociones, las circunstancias, los pensamientos, los criterios, como estructuras de vínculos entre los electrones. Entonces, los nudos que se arman, los huecos que se abren y las diferentes formas en el medio para que podamos verlo, imaginarlo gráficamente y desde allí comprender que también a eso hay que atenderlo. Entonces, cuando hay una información que nos ha impactado, que nos ha impresionado lo suficiente emocionalmente para dejarnos así primero en shock, en el susto, y que no podamos retornar completamente a nuestra vitalidad, completamente a nuestras actividades, entonces estamos hablando de que allí hay un shock traumático, que luego aparece el shock postraumático. A la crisis le parece la postcrisis, al shock, al trauma le parece el postraumático, que es como la expresión que tiene el cuerpo de eso que no logra terminar de procesar. Cuando ustedes seguramente han visto por ahí algún video sobre el trauma, el shock de los perritos cuando han tenido que nadar muchas horas en las zonas de inundación para poder sobrevivir, nadan por muchas horas, y cuando son rescatados y los agarran, ellos siguen moviendo las paticas, ellos siguen en automático actuando de la misma manera. Bueno, a nosotros nos pasa algo similar. Viene un impacto, viene una circunstancia, se nos retuvo el diafragma, nos quedamos sin respiración, nos quedamos haciendo una respiración corta y seguimos la vida así. Luego nos medio acomodamos, ya pasamos el shock, pero seguimos respirando corto. ¿Y eso trae consecuencias en el tiempo? Claro que sí, trae muchas consecuencias en el tiempo. Si yo tuve que ver una circunstancia que fue muy dolorosa, ¿no? No voy a poner ejemplos porque casi todos son dramáticos los ejemplos, pero si es algo muy doloroso para mí y realmente me es muy difícil procesar esa información de lo que vi, es posible que haga una disminución de la agudeza visual, es muy probable que haga una ceguera temporal y algunas no tan temporales, ¿cierto? Entonces, así tenemos infinidad de circunstancias que va haciendo que eso se quede impresionado en nuestro cuerpo según el órgano de choque que ha sido más lábil en ese momento, o es el que tiene más capacidad de absorber en ese momento esa situación. Transcurre la vida y entonces vuelven a suceder eventos que se parecen, que son similares, y esos lugares lábiles vuelven a surgir. Un bebé que tuvo dificultades en el nacimiento y que tuvo una circular de cordón o alguna situación así como de riesgo y no podía respirar, es muy probable que en esa primera infancia haga infecciones respiratorias a repetición o haga broncoespasmos o haga bronquitis fácilmente o bronquiolitis, en fin. Alguna de esas itis o litis suceden como manifestación del cuerpo de querer sacar eso que tiene ahí atorado, algo que no se puede decir, porque un bebé en la panza, ¿qué va a decir? No ha aprendido ni el lenguaje ni sabe qué es lo que le está sucediendo.
simplemente siente que le está sucediendo y el cuerpo reacciona a ello. Pasan los años y de pronto ya no hace más respiración, no hace más problemas respiratorios, que eso es en la primera etapa de niños. Pero luego puede tener una gastritis, puede tener una pérdida de memoria, puede llegar a generar algún tipo de infección en otro órgano a distancia, o hace, por ejemplo, una colitis, ¿cierto? Y eso tiene explicaciones, si lo vemos desde la medicina china, si lo vemos desde la Ayurveda, eso tiene explicaciones, pero aún desde la medicina clásica ya hemos descrito, se nos han descrito interrelaciones entre los sistemas, entre el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema reticular. Todo eso está súper bien descrito, entonces hay razones lógicas de por qué pasa eso. Pero poco indagamos en ese campo activado de electrones y cómo poder desactivar el trauma de ahí, cómo poder ayudar de nuevo a pasar por ese evento sin que sea traumático, catártico ni revictimizante. Se puede hacer, lo hacemos en consulta, así que quien sienta la necesidad de liberarse de algo que puede conocerlo como puede no conocerlo, hay formas de acceder a esa información y ayudar a limpiar el terreno para que el cuerpo pueda luego volver a reordenarse, porque hay una naturaleza que tiende al orden. Hay una naturaleza que una vez uno le saca eso, que ha sido una noxa, que ha sido un impacto que ha afectado, lo que va a hacer el cuerpo es recuperarse. Entonces, revísense a ustedes, revísense los síntomas físicos, revísense si esos síntomas físicos no se agudizan cuando están estresados. Revisen si se agudiza ante la voz de alguien, o tal vez si yo recibí muchos regaños de niña, de niño, de uno de mis padres o de algún tío, y de pronto en la edad adulta alguien viene y me habla similar y me pongo hiperreactiva, o lloro o me traumatizo de nuevo. Por esa razón, algo hay ahí guardado. Hay algo que necesitamos volver a mirar, resolver, limpiar, organizar y devolver el orden al sistema para que pueda seguir llevando una vida tranquila y en libertad. No es necesario seguir cargando penas y no es necesario seguir cargando traumas. ¿Se puede abordar desde el biocampo? Sí, se puede abordar desde el biocampo, y eso va a ayudar a los procesamientos emocionales, psíquicos y mentales. Así que no dejes de consultar si sabes que lo necesitas. Un abrazo.